Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa Tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy, Segunda de Samuel, capítulo 24. Y nos preparamos para el capítulo de hoy, así que alista tu cuaderno devocional, tu esfero y tu Biblia para que puedas tomar nota del capítulo del día de hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día que nos has dado de vida, Señor. Hoy presentamos este tiempo delante de ti. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Esa es nuestra petición durante este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hijitos de Dios. Entonces vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 24. Hoy terminamos este poderoso libro, así que prepárate. Dice la palabra del Señor. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi, y de allí a Daján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová: cuando vi al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió:
para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios. Vamos a estudiar este capítulo, que es un capítulo realmente muy impactante. Recordemos que es el último capítulo de Segunda de Samuel. Y vamos a ver, pues, varias cosas que tenemos que tener muy claras y que tenemos que tener en cuenta respecto al pecado. En primer lugar, dice la palabra que la ira del Señor se encendió contra Israel porque David va a realizar un censo, ¿sí? Va a censar al pueblo, él quiere contar al pueblo, mirar qué tan grande es su pueblo, pero este capítulo aparece también en Primera de Crónicas capítulo 21, y en Primera de Crónicas nos dice la palabra que es Satanás quien incita a David a censar al pueblo. Tú lo puedes leer allí en tu Biblia, o lo puedes leer más adelante, y cuando lleguemos a Crónicas, pues vamos a recordar este pasaje. Pero es Satanás quien tienta a David a cometer este pecado, a censar al pueblo. Ahora, un censo como tal no es pecado, ¿sí? Censar, contar, mirar, porque obviamente para poder llevar una administración es necesario contar y mirar con cuántas personas contamos, cuántas personas hay en una ciudad, en una nación, cuántos empresarios hay, etcétera. El problema es que en este tiempo, o este no era el tiempo para realizar el censo. Dios no lo había permitido. ¿Por qué? Porque de alguna manera David se estaba dejando llevar por el orgullo. El pecado que aparece aquí en la vida de David es el orgullo. Él quiere saber qué tan grande soy, qué tan grande es mi ejército ahora, qué tan grande es mi imperio en este momento. Y mira, David realmente no necesitaba que le dieran una estadística acerca de qué tan grande era su imperio, qué tan grande era su dominio, porque él ya era grande. ¿Quién lo había engrandecido? Dios lo había engrandecido. Las personas que estaban a su alrededor, las personas de la nación, sabían que David tenía el respaldo de Dios, sabía que tenía la unción de Dios, y él simplemente quería mostrar qué tan grande es todo lo que él había construido durante todos estos años. Pero recuerda algo, el pueblo no era de David, el pueblo era de Dios, es de Dios. Así que David se deja tentar por el diablo, ¿sí? Y por eso les decía, Segunda de Samuel es un libro que nos habla muchísimo acerca de guerra espiritual, y vamos a ir entrando y profundizando aún más en esta guerra espiritual, en lo que vamos a ver en Reyes, en lo que vamos a ver en Crónicas. Pero aquí es muy claro quién tentó a David. Ahora, vemos en este pasaje que aunque Satanás fue quien tentó a David, el que cometió el pecado fue David. O sea, el diablo no fue a censar el pueblo, el diablo no sacó hojita y papel para ir a contar cuántos soldados tenía David, no. Él tienta a David, pero quien comete el pecado es David. Y quien va a tener que pagar las consecuencias por el pecado es David. Por eso tú no le puedes echar la culpa al diablo. El diablo tienta, pero el que decide aceptar o rechazar la tentación del diablo eres tú. Porque tú eres quien o va a salir vencedor y victorioso por resistir esa tentación, o quien va a tener que pagar las consecuencias por causa de ceder a las tentaciones del diablo. Entonces, efectivamente, David dice, no, yo quiero censar el pueblo, yo quiero saber cuánta gente hay. Y dice la palabra que vino Joab, el general del ejército, y le dijo, no, rey, por favor, no vayas a cometer este pecado. Mira, esto no está bien.
David, por favor, no vayas a censar al pueblo. Mira, Dios te puede dar 1000 veces más de lo que tú tienes en este momento, pero David, por favor, reacciona. No es tiempo de censar al pueblo. Y David dice, no, yo quiero censarlo, punto. O sea, esta orden se cumple y punto. Y entonces David va y envía la orden y dice que esa orden estuvo por encima de Joab y estuvo por encima de todos los capitanes de su ejército. Es decir, no solamente Joab no estaba de acuerdo, sino sus hombres le decían, David, eso no está bien. Sin embargo, como el rey da la orden, ellos ya se sujetan y se someten a la instrucción dada por el rey. Ellos obedecen la instrucción dada por el rey y efectivamente van y cuentan todo el pueblo. ¿Y cuánto pueblo contaron ellos? Dice, y Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espadas, es decir, 800,000 soldados de Israel y de Judá 500,000 hombres. Es decir, ¿cuánto ejército tenía David? Tenía un ejército de 1,300,000 hombres. O sea, tú te imaginas ese ejército tan poderoso. ¿Quién tiene en este momento? ¿Qué nación tiene en este momento un ejército de 1,300,000 soldados profesionales? Sí, soldados, porque aquí no está hablando solamente de cuánto pueblo había, sino cuántos soldados que sacaban su espada para ir a la batalla. Es decir, era muy poderoso, tenía un dominio y miren, tal vez nosotros podríamos decir, no, y David recibió la cifra y dijo, wow, qué bendición, cuánto Dios me ha engrandecido, qué poderoso soy, bravo, pero no, David se da cuenta que cometió pecado. Y este censo duró casi 10 meses, imagínate, casi 10 meses Joab y los capitanes por allá censando al pueblo. Imagínate cuánto tiempo, cuántos recursos, porque un censo no es fácil. Yo no sé si tú alguna vez has participado de alguno de los censos que hemos tenido en nuestro país. Yo personalmente tuve que participar en un censo cuando estaba en el colegio. Era obligatorio participar en el censo y me correspondió eh, ya finalizando bachillerato ir por cierto sector. A mí me daba, bueno, en esa época nos daban un mapa y nosotros teníamos que ir por el sector que nos correspondía casa por casa. Ese día las personas tenían que estar metidas en su casa, nadie podía salir de su casa, sino que todas las personas tenían que estar dentro de las casas. No se podía ver gente en las calles, solamente las personas que estaban censando. Y nos daban planillas para mirar dentro de las casas cuántas personas vivían, qué relación o qué parentesco tenían, si eran tíos, abuelos, papás, hijos, si eran vecinos, si eran casas multifamiliares, cuántos baños tenían, cuántas cocinas tenían, y mirar todos los detalles. Entonces eso implica tiempo, implica recursos, implica que las personas deben estar en cierto lugar estáticas, no se pueden estar moviendo porque necesitan ser censadas, hasta que no los cuenten no pueden salir. Eh, Implican muchísimas cosas. Imagínate casi 10 meses censando, porque en nuestro caso aquí en Colombia el día que yo tuve que salir a censar fue solamente un día, pero imagínate casi 10 meses censando una nación. O sea, mucho desperdicio de tiempo, desperdicio de dinero, desperdicio de recursos, muchas cosas implicaban este censo. Eh, y David se da cuenta, o sea, no se dio cuenta el primer mes, no se dio cuenta el segundo mes, ni al sexto mes, sino ya cuando terminó el censo y le dicen, ah, David, tienes 1,300,000 soldados profesionales. Dice el versículo 10 que David, después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y mira, David, David sabía que había cometido pecado y te voy a leer las palabras de Guzik que dice lo siguiente: el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios no era sin pecado, pero tenía un corazón sensible al pecado cuando lo cometía. Sí, David, David cometió pecado, pero algo que tenía David es que él reconocía cuando había pecado.
Mira que David no le echaba la culpa a ninguna otra persona y tal vez algunas personas se están preguntando en ese momento, pastora, pero ¿cómo David fue un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios? Si mire semejantes pecados que cometió, y es que la Biblia nos permite ver los pecados que David cometió, entonces, porque Dios lo amaba tanto. Mira que aunque él cometió pecado, David nunca le echó la culpa a otro, como pasó con Adán. Adán, ¿por qué pecaste? Es que la mujer que tú me diste. Eva, ¿por qué pecaste? Ay, es que la serpiente fue la que me engañó. Y mira que la gran mayoría de personas tienden a echarle la culpa a los demás. ¿Y tú por qué te comportas así? Es que por culpa de mi esposo, es que mi esposo me volvió así, es que mi mujer me volvió así, es que mi mujer me saca la chispa y por eso tengo ira. Es que por culpa de mis papás, porque mis papás nunca me dieron, mis papás nunca hicieron. Y mira que muchas personas culpan a otros, pero David decía, ah, Señor, yo pequé. Mira que en el libro de los Salmos, David escribe, contra ti, solo yo he pecado. Y aquí nuevamente David está diciendo, Señor, yo he pecado gravemente. Mira que él decía, esto fue grave. Este pecado que cometí fue grave. Esto que hice está mal, muy mal. Dios mío, esto está muy grave. Señor, yo pequé gravemente contra ti. Mira que hay personas que dicen, ah, eso fue una mentirita. Aquí David solamente estaba censando al pueblo. Uno podría decir, pero ¿qué pecado hay en ese en censar al pueblo? No, es que vuelvo a decirte, el pecado no es el censo como tal. El pecado es que no era conforme a la voluntad de Dios. David no estaba obrando conforme al propósito y a la voluntad de Dios, y estaba permitiendo que el orgullo de alguna manera llegara a su mente y llegara a su corazón. Y él dice, esto que yo cometí es muy grave. Y yo te pregunto a ti, ¿tú sí ves la gravedad del pecado cuando cometes el pecado? Dices, ah, eso es una mentirita, eso no pasa nada. Ah, eso fue solamente una videollamadita con cosas. Ah, eso no tiene nada. No, eso fue solamente un chismecito. No, es que solamente yo quería contarle para que oremos, pero no, eso no fue murmuración. Ah, eso no pasa nada. Pero mira que David decía, Señor, esto que yo hice es muy grave. Es muy grave, esto que yo hice está muy mal, Señor. Y entonces dice la palabra que David le dice, el pecado de tu siervo, es muy grave el pecado que yo cometí, el pecado de tu siervo. Te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente. Mira que David decía, yo he pecado, Señor, pero yo soy tu siervo, Señor, yo soy tu hijo, Señor. Y yo te pido, aparta este pecado de mí, Señor, quita este pecado de mi vida, te pido, perdóname. Y entonces Dios hace algo que, ay, Dios definitivamente es Dios. Dios envía al profeta Gad y le dice a David, bueno, David, te voy a dar para que escojas, ¿sí? Tú vas a escoger cuál va a ser el castigo en esta oportunidad. Yo no te voy a decir cuál es el castigo, te voy a dar 3 y tú vas a escoger. Ahora, ¿cuál era el propósito de darle estos 3 castigos para que David escogiera uno? Había un propósito claro. Y en el versículo 13 dice que el profeta Gad le dijo, piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Es decir, piensa ahora. A ver qué le voy a responder a Dios. A ver, piensa, David. ¿Cuál castigo vas a escoger? De estos 3 castigos, ¿cuál vas a escoger? Porque recordemos algo, nuestro Dios es Padre. Nuestro Dios es papá. Y nuestro Dios actúa como un papá. Mira que Dios perfectamente hubiera podido enviar un rayo y destruir a David en ese momento por haber cometido pecado. Pero Dios, en su misericordia, le envía 3 castigos para que le escoja uno, para que David pueda pensar. ¿Por qué, pastora? ¿Por qué? Para que pueda pensar. Porque cuando tú aprendes a pensar, ¿sí?, en cuál va a ser la consecuencia, entonces vas a poder razonar antes de cometer el pecado para no cometerlo. Cuando estábamos hablando de este pasaje, cuando estábamos estudiando este pasaje con mi esposo, yo le decía a mi esposo, yo recuerdo que cuando yo era niña, mi papá tenía la correa para corregirnos. Y
Y cuando nosotros hacíamos algo malo, imagínense, somos 6 hijos, y cuando nosotros hacíamos algo que definitivamente estaba mal, desobedecer a mi mamá o tener una mala actitud o hacer pataleta o bueno, tirarse al piso, llorar, en fin, porque por caprichosos, porque de pronto quiero algo en la tienda y mi mamá no me lo da y bueno, en fin, esas pataletas que uno hace de niño. Yo recuerdo que mi papá decía, coge la correita y decía, bueno, ¿usted cuántos correacitos cree que se merece? Y uno decía, ay, ¿cómo así? ¿Cuántos me merezco? Uno, papi, uno. Uno, ¿usted cree que se merece un juetazo? Mire lo que hizo, mire lo que usted hizo, mire, se tiró al piso, le hizo pataleta a su mamá, se puso a llorar ahí, mire su mamá cómo estaba, bueno, en fin, entonces él nos decía y nos empezaba a recordar, mire todo lo que usted hizo. ¿Usted cree que un juetacito es el que se merece? No, papi, tres. Ah, bueno. Entonces, miremos que cuando ya uno piensa, obviamente ya uno razona y dice, no, si yo hago esto, este va a ser mi castigo, entonces no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Mejor yo no lo hago porque yo mismo voy a tener que escoger y yo mismo voy a tener que decir cuál es mi castigo y cuál va a ser mi reprensión. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con David. David le dijo, mira David, tú vas a pensar. Porque, ¿qué pasa? A veces las personas cometen pecado y simplemente se enojan con Dios porque reciben las consecuencias de ese pecado. Pero no razonan, simplemente dicen, Dios, qué injusto eres, Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? Cuando tú sabes perfectamente que la paga del pecado es la muerte. Ahora Dios está diciendo, no, piensa qué va a pasar, o sea, aprende a ser prudente. Vas a mirar más allá de lo que tus ojos están viendo en este momento. Si tú cometes este pecado, ¿cuáles van a ser las consecuencias más adelante? Si tú cometes este adulterio, ¿cuáles van a ser las consecuencias más adelante? O sea, ¿cuántos correacitos crees que te mereces? Porque van a haber consecuencias. Sí, si cometes este adulterio, ¿cuál va a ser la consecuencia con tu hogar, con tu matrimonio, con tus hijos? ¿Qué van a estar viendo tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar emocionalmente con tus hijos? ¿Qué va a pasar cuando tus hijos se casen y tengan un matrimonio y ellos tengan nietos? ¿Con quién te van a ver tus nietos? Si tú cometes esta fornicación, ¿cuál va a ser la consecuencia de ese pecado de la fornicación? No solamente el hecho de perder la virginidad, sino mira todas las consecuencias que van a haber a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel físico, y en las diferentes áreas de tu vida. ¿Cuál es la consecuencia si tú te pones a echar chisme y si tú murmuras? Porque yo les he dicho a ustedes en muchas ocasiones que la murmuración y el echar chisme en contra de alguien es como alguien que coge una gallina y la despluma y le quita todas las plumitas y deja que las plumas se las lleve el viento. Y después tú dices, ay no, esto está mal. ¿Cómo le fue a quitar las plumas a la gallina? No, le voy a poner otra vez las plumas a la gallina. Y yo te pregunto, ¿le puedes volver a poner todas las plumas a la gallina? Aún si le pegaras las plumitas, ¿crees que puedes poner otra vez todas las plumitas? No, muchas de ellas ya se han volado, ya se han ido y no se puede reparar el daño que se hizo en el momento de murmurar en contra de alguien, en el momento de echar chisme en contra de alguien, en el momento de hablar mal contra alguien. Entonces, mira que todo pecado tiene consecuencias. Por más pequeñito que uno piense que es ese pecado, muchas personas ni siquiera ven la murmuración o el chisme o el hablar de alguien como pecado. Pero aquí Dios le está enseñando a David, David, tú vas a tener que pensar. Porque si tú aprendes a pensar, vas a medirte en una próxima ocasión para no cometer pecado, para rechazar la tentación del diablo, para rechazar el pecado. Y entonces, ¿cuáles son estas tres? Esos tres castigos que Dios le da a David para que le escoja. Dice, versículo 13, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, 1, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Entonces, ¿cuál era el primero? 7 años de hambre en la tierra. David no escoge este castigo porque, mira, aunque hubiese hambre en la tierra, recordemos que David era el rey. Y como rey, él debía tener
provisiones en palacio, debía tener reservas en palacio, como cuando vimos la historia de José y vemos que ellos tenían reservas. Entonces durante los 7 años de vacas flacas, mira que Egipto, José, Faraón pudieron tener reservas suficientes no solamente para ellos, sino para alimentar a otros. Es decir, todo el pueblo hubiera pagado las consecuencias menos David, porque como rey él tenía provisiones suficientes para soportar esos 7 años de hambre. Entonces pues no, porque iba a pagar todo el pueblo las consecuencias. Y además el pueblo seguramente iba a caer en manos de los pueblos vecinos, porque iban a tener que ir a pedir provisiones, como cuando Israel tuvo que ir a Egipto a pedir provisiones. Entonces ellos iban a tener que depender de las naciones vecinas. Entonces no. Segundo, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Entonces que tus enemigos te persigan durante 3 meses. Recordemos que ya el ejército de David había dicho: nosotros te vamos a proteger, nosotros te vamos a cuidar y tú no vas a ir a la guerra. Entonces de igual manera iba a ser el ejército enfrentándose a las otras a los ejércitos de otras naciones, y David pues realmente no hubiera tenido que pagar las consecuencias. Hubieran muerto sus soldados y David hubiera seguido intacto, y además nuevamente el castigo hubiera venido por mano de las naciones enemigas. O sea, David dijo: no, esa tampoco es la opción. O sea, todos los demás pagan consecuencias y yo no. Y la tercera, 3 días que haya peste en tu tierra. Y David pues escoge efectivamente esta tercera. Estos 3 días de peste, creo que nosotros ya vivimos lo que es una peste durante el tiempo de la pandemia, y una peste puede atacar tanto a ricos como a pobres, tanto a adultos como a niños. Es decir, no hay distinción alguna. Así las personas estén en la calle o estén en su casa, ahí les puede atacar la peste. Entonces digamos que de alguna manera había igualdad de condiciones para todos, incluyendo al mismo rey, incluyendo a la familia del rey. Así que David escoge estos 3 días de peste. Dice: caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Es decir, David decía: por más duro que sea el castigo de Dios, o sea, Dios siempre es misericordioso, en cambio los hombres no. Los hombres son terribles y yo prefiero ser reprendido por mi Dios. Y mira, hijito de Dios, es preferible que tú seas reprendido por Dios, que tus hijos sean reprendidos por Dios, que si hay un pecado, ese pecado sea corregido por Dios y no caer en manos por allá de hombres perversos. Yo siempre le he dicho a las mamás: es preferible que usted corrija a su hijo en la casa. Mire, si su hijo se roba 5,000 pesos o 500 pesos o la moneda de 200 para irse a la tienda a comprarse una gomita, y usted se da cuenta que su hijo se robó esos 200 pesos o esos 5,000 pesos, es preferible que su hijo caiga en manos de castigo suyo, que es la mamá, que por más de que su merced lo corrija, por más de que su merced, mejor dicho, le quite el celular, lo castigue sin dejarlo salir por una semana, lo corrija como su merced lo corrija y en la casa, mire, por más que a ese muchacho le duela, llore, patalee, etcétera, es mejor que la aprenda por mano de la mamá o del papá que robar es malo, y no que más adelante vaya y caiga en manos de la policía, donde ahí sí, donde lo encuentren robando. No solamente las esposas, los golpes, el meterlo a la cárcel, el pasar muchos años allá en la prisión y todas las consecuencias terribles que nosotros sabemos que puede haber donde ese muchacho sea tomado preso por la policía allá en la calle. Entonces, ¿por quién es preferible que sea corregido ese hijo? ¿Por el papá y la mamá? Y no por gente externa. Y David estaba diciendo lo mismo: yo prefiero ser corregido por Dios, por más duro que sea el castigo, por más dura que sea la peste, por más que pase lo que pase, pero que sea Dios corrigiéndome y no caer en manos de hombres. Así que efectivamente cae esa peste sobre Israel y mueren muchísimos hombres del pueblo. 70,000 hombres mueren en aquel momento. Y entonces ya el Señor
detiene al ángel que estaba allí en este tiempo de peste. Y entonces viene palabra de Dios a David, dice el versículo 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano, y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Vemos nuevamente guerra espiritual en este pasaje. Vemos cómo Satanás es quien tienta a David. Ahora vemos al ángel de Jehová. Vemos toda la situación de mortandad que hay por causa del pecado, cómo la paga del pecado es muerte y cómo hay consecuencias. Alguien me decía, ayer hablando conmigo, me decía, mami, tremendo, porque ahí el castigo hubiera sido de pronto que David muera. Y estábamos hablando y decíamos, sí, pero es que definitivamente el pecado termina lastimando es a las personas que están alrededor. Sí, o sea, lo más sencillo hubiera sido, no, David pecó, David muera. Pero no, es que todo pecado tiene consecuencias y vuelvo a decirte, ese adulterio tiene consecuencias, esa fornicación tiene consecuencias, ese chisme tiene consecuencias, esa mentira tiene consecuencias, esas cosas que estás publicando en redes sociales tienen consecuencias y lo más triste es que terminan afectando a otros. El pecado siempre termina contaminando y haciéndole daño a otros, a las personas que están alrededor. Y entonces dice el versículo 17, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Mira, David empieza a entrar en esa angustia y dice, Señor, yo pequé, yo pequé, yo pequé, Señor, que sobre mí sea el castigo, por favor, no más con esas ovejas, Señor, yo pequé, yo pequé. Y entonces mira esta respuesta tan linda que viene de parte de Dios. Es que, Dios mío, Dios es precioso, precioso. Mira lo que le dice el Señor a David. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Tremendo. Mira cómo Dios dice, David, aquí te va a dar la solución. Porque sabes una cosa, la solución no estaba en el castigo. La solución vendría a través de la adoración. Mira cómo es Dios. Dios le dice, David, levanta un altar a Jehová en la era de Araúna. Mira, esa era de Araúna era una era muy particular, porque en ese mismo lugar es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y es el mismo lugar en el que ocurre el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. O sea, esa era de Araúna es un lugar muy particular y Dios le está diciendo a David, tú vas a levantar altar en ese lugar. Tú vas a levantar un altar para mí. David, si tú reconoces que tú eres quien ha pecado, entonces ahora tú vas a levantar un altar. Y dice la palabra que entonces subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Es decir, David viene donde Araúna y Araúna viene y se postra, Señor, Señor, mi rey, ¿a qué vienes aquí? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está tu siervo? Y David le dice, yo vine a comprar tu tierra, Araúna. Yo vine a comprar tu tierra porque voy a edificar un altar para el Señor. Voy a edificar una casa para Dios. Voy a edificar un lugar donde vamos a adorar a Dios. Voy a edificar un lugar, necesito comprar tu tierra porque aquí voy a edificar un lugar donde vamos a presentar ofrendas, holocaustos, sacrificios a nuestro Dios. Y entonces Araúna le dice al rey, rey, si quieres toma esta tierra, yo te la regalo. Yo te regalo la tierra, tú no tienes por qué comprármela, yo te la regalo. Es más, te regalo la tierra y si necesitas bueyes para el holocausto, yo te doy bueyes. Y si necesitas trillos y los yugos de los bueyes para la leña, mira, yo todo esto te lo doy. O sea, yo te lo doy regalado, tú no tienes que pagar por esto, rey, porque yo te lo obsequio. Si es para Dios, yo te lo regalo. Si es para Dios, yo te lo obsequio. Y entonces dice, todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna,
al rey, Jehová tu Dios sea propicio. Mira, rey, o sea, Dios te bendiga, yo te voy a regalar todo esto y Dios te bendiga. Pero mira la respuesta de David. Mira esa respuesta. Dice el versículo 24, y ojo porque estos son los dos últimos versículos de Segunda de Samuel, después de todo esto que hemos leído, después de toda esta historia maravillosa de David, de Saúl, de David y con sus siervos, con Joab, con Absalón, Aitofel, mira todo lo que hemos leído. Y mira los dos últimos versículos de Segunda de Samuel. ¿Cómo termina Segunda de Samuel? Dice, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Mira, David dijo, no, tú no me vas a dar esto regalado. Yo reconozco cuánto he pecado delante de Dios. Yo reconozco que mi pecado ha sido grave delante de Dios, ha sido muy grave delante de Dios. Por lo tanto, yo no quiero esto regalado. Yo voy a pagar el precio por este terreno. Yo voy a pagar el precio por esta tierra, porque es que Dios ha perdonado mi pecado. Mira las consecuencias tan graves que venían. O sea, venían consecuencias gravísimas. Podrían ser 7 años de hambre en la tierra y Dios los guardó de 7 años de hambre en la tierra. Hubieran podido ser 3 meses de persecución de los enemigos violentos, agresivos. Es que ellos no estaban jugando a las luchitas, no, era una guerra terrible, terrible de 3 meses. Y aparte de eso, la cantidad de mortandad por causa de la peste, o sea, las consecuencias del pecado son horribles, son terribles, consecuencias para él, para su familia, para el pueblo, para todos. Y David decía, mi pecado ha sido tan grave, y Dios me está dando la oportunidad de reconciliarme con él a través de la adoración. Y Dios me está dando la oportunidad de reconciliarme con él a través de tener un lugar donde yo pueda adorarle. Porque este lugar es para que yo pueda adorar a Dios. Este lugar es para que yo pueda darle gracias a Dios por todo su amor y por toda su misericordia. Porque lo que yo he hecho en mi vida ha sido terrible, pero Dios me ha perdonado, Dios me ha librado, Dios me ha quitado este castigo. ¿Cómo no voy a comprar terreno para Dios? Y mira, hijito de Dios, alguien dijo, lo que nada te cuesta, nada te vale. Te lo repito, lo que nada te cuesta, nada te vale. Cuando a una persona no le cuesta, cuando a un hombre no le cuesta conquistar a una mujer, finalmente al cabo de unos días la va a abandonar porque no le costó. Cuando a una persona no le cuesta tener un título profesional, si tú vas y compras el cartón, ay, me gradué como ingeniero, pero compraste el cartón, lo que nada te cuesta, nada vale. Pero a alguna persona que le costó trasnochar, estudiar, memorizar, resolver problemas matemáticos, enfrentar situaciones difíciles, no pegar el ojo por estar pasando de largo para poder sacar adelante esa tesis, ese proyecto de grado, cuando recibe ese diploma, ay, Dios mío, cuánto lo valora, dice, sí, yo soy ingeniero. David decía lo mismo, o sea, si no me cuesta nada, esto no me va a valer nada, no, yo voy a pagar. Y el precio que pagó David por ese lugar fue un alto precio. Esta era y los bueyes que David compró le costaron 50 ciclos de plata. Eso era muchísimo, muchísimo dinero. Y David dijo, mi relación con Dios lo vale. Mi relación con Dios lo vale. Porque todas esas personas que iban a morir y yo mismo que iba a morir, ahora vamos a venir a este lugar a adorar a Dios, a tener un encuentro personal con Dios. Y ahora aquí va a haber salvación para nuestras almas. Merecíamos la muerte, pero ahora tenemos vida porque compramos este lugar. ¡Wow! Tremendo como termina Segunda de Samuel. Y el último versículo de Segunda de Samuel. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Mira cómo la solución vino a través de edificar un altar,
sacrificar holocaustos y presentar ofrendas de paz. Estas tres cositas, mira, tuvo que comprar la tierra para edificar un altar, tuvo que presentar holocaustos y presentar ofrendas delante de la presencia de Dios para que viniera la paz sobre la tierra, la paz sobre su casa y la paz sobre la vida del mismo rey David. ¡Wow! Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. La paga del pecado es la muerte. Y tú hoy nos enseñaste que Satanás tienta, pero Satanás no puede cometer el pecado por nosotros. Somos nosotros los que decidimos si rechazamos el pecado o nos dejamos tentar por el diablo. Finalmente fue David quien tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Y no solamente David, sino todas las personas que estaban a su alrededor, todas las personas que él amaba. Señor, hoy te pedimos, ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor. Fieles a ti, Señor. Y si en algún momento de nuestra vida hemos pecado, hemos fallado, Señor, preferimos caer bajo tu mano, Señor, porque sabemos que tus misericordias son para siempre, Señor. Reconocemos, Señor, nuestro pecado delante de ti, Padre, y en el nombre de Jesús oro por aquellos que hoy reconocen que han pecado gravemente delante de ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de comprar terreno, Señor, de comprar tierra y edificar casa para ti, Señor. Gracias, Señor, porque es un privilegio, Señor. Tu palabra declara que cuando, Señor, nosotros podemos comprar terreno y edificar casa para ti, Señor, cesan las plagas sobre la tierra y viene paz sobre la tierra que tú nos has entregado, Señor. Y yo creo que tu paz viene sobre nuestra ciudad y yo creo que tu paz viene sobre nuestra nación, Señor. Nosotros, Señor, anhelamos, Señor, comprar terreno y edificar casa para ti y presentar en ese lugar holocaustos y ofrendas de paz, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Y yo creo, Señor, que tú harás una obra poderosa, poderosa, poderosa en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos, Señor, mira el anhelo de nuestro corazón, Señor. Mira el anhelo de nuestro corazón, Señor. Y ora ese milagro sobrenatural, Señor. Ese milagro sobrenatural, Señor, sobre cada vida y sobre cada corazón. Hoy bendigo a cada persona que en su corazón, Señor, tú has colocado tanto el querer como el hacer, Señor, para edificar casa para ti. Hoy te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y creemos que vienen tiempos de bendición, creemos que vienen tiempos de gloria, y en el nombre de Jesús a una sola voz, hoy declaramos victoria, 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 amén. Hijitos de Dios, culminamos 2 Samuel. Quiero invitarles porque mañana en la mañana vamos a estar aquí con algunos jóvenes que me van a estar apoyando, colaborando. Vamos a estar entre todos haciendo las conclusiones de lo que más nos impactó de 1 y 2 de Samuel. Así que conéctate muy juicioso. Mañana vamos a estar a las 6:40 de la mañana, 6:40 de la mañana, conectaditos. Así que prepárate para que puedas estar en vivo, para que tú también puedas escribirnos. 6:40 de la mañana, aquí con los jóvenes vamos a estar con las conclusiones de 1 y 2 de Samuel. También quiero invitarte de manera muy especial porque mañana en la noche tenemos reunión de parejas. Todas las parejas cordialmente invitadas a un tiempo de cielos abiertos. A las 6:30 de la tarde, recuerda que es entrada libre, no tiene ningún costo. Parejas de matrimonios o parejas que estén en unión libre, pero anhelen ver la bendición de Dios sobre sus familias, sobre sus hogares, que puedan dar ese paso de obediencia. Los esperamos a las 6:30 de la tarde en Activa tu Fe, entrada libre. Y también quiero recordarles a todos nuestros amigos que el día viernes 12 de julio vamos a tener nuestra tercera fiesta de semillas. Bueno, y creo que con todo lo que Dios nos habló este día, definitivamente, hijitos de Dios, vamos a participar todos de esta fiesta con todo el amor y con todo el corazón. 12 de julio, tercera fiesta de semillas, vamos a tener un invitado muy, muy especial que nos va a estar acompañando, ministrando una
palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, el pastor Ismael Pinto estará con nosotros aquí en Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Así que, hijitos de Dios, preparémonos porque lo que viene para nuestras vidas son cosas grandes, hermosas y poderosas. Bueno, hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.